Imagina que despiertas hace 30.000 años. Estás acostado sobre un lecho de hierba seca. La cadera todavía te duele por una caída durante una cacería ocurrida hace varios inviernos. Tus dientes están completamente desgastados de masticar carne mezclada con arena y pequeñas piedras. Afuera, un niño llora, y reconoces su voz porque ayudaste a criarlo. Has vivido lo suficiente para ver crecer varias generaciones. Eres un anciano. Tienes exactamente 47 años. Pero espera un momento. ¿No se supone que eso era imposible? Durante años hemos escuchado que los humanos antiguos apenas llegaban a los 30, que un cazador prehistórico ya era viejo antes de los 25, que en la antigüedad casi nadie alcanzaba las canas. Es una idea repetida en documentales, libros, clases e incluso conversaciones cotidianas. Sin embargo, esa afirmación, aunque parte de un dato real, esconde uno de los mayores malentendidos sobre nuestra historia. La gran pregunta de este video es sencilla. ¿De verdad los seres humanos de hace miles de años morían antes de cumplir 30? Porque cuanto más se investiga esa cifra, más evidente resulta que no significa lo que la mayoría cree. De hecho, entender de dónde salió ese número no solo cambia nuestra visión del pasado, sino también la manera en que comprendemos la evolución de nuestra propia especie. Es cierto que, durante gran parte de la historia humana, la esperanza de vida al nacer rondaba entre los 25 y 35 años. Los demógrafos lo confirman. El problema aparece cuando esa estadística se interpreta mal. La clave está en dos palabras que casi siempre desaparecen de la explicación: al nacer. Y esas dos palabras cambian por completo el significado de la cifra que todos hemos escuchado alguna vez. La esperanza de vida al nacer es simplemente un promedio, y los promedios pueden resultar muy engañosos. En el pasado, una enorme cantidad de niños moría durante los primeros años de vida debido a infecciones, partos complicados, falta de agua segura o enfermedades que hoy son tratables. Esa tragedia reducía drásticamente el promedio general. Pero eso no significa que los adultos murieran alrededor de los 30 años. Significa algo muy distinto. Imagina una pequeña comunidad formada por 10 personas. 4 de ellas mueren antes de cumplir 5 años. Las otras 6 alcanzan los 70. Si calculas el promedio de edad al morir, obtendrás una cifra cercana a los 42 años. Sin embargo, nadie murió realmente a los 42. Algunos fallecieron siendo niños y otros vivieron muchas décadas. El promedio describe a un grupo completo, no la historia de una persona en particular. Eso mismo ocurrió durante gran parte de la historia humana. Decir que la esperanza de vida era de 30 años no significa que un adulto de 30 ya fuera anciano. Significa que la mortalidad infantil era tan elevada que reducía el promedio de toda la población. En otras palabras, la cifra refleja lo peligroso que era llegar a la edad adulta, no cuánto podía vivir alguien que ya la había alcanzado. Cuando los investigadores dejan de mirar el promedio al nacer y analizan únicamente a quienes lograban superar la infancia, el panorama cambia por completo. Esa es la pregunta verdaderamente importante. Si un niño conseguía crecer, ¿cuántos años podía esperar vivir? Y aquí es donde la evidencia científica empieza a desmontar uno de los mitos más repetidos sobre nuestros antepasados. En 2007, los investigadores Michael Gurben, de la Universidad de California en Santa Bárbara, y Hilary Kaplan, de la Universidad de Nuevo México, publicaron un estudio en Population and Development Review. Reunieron datos demográficos de diversos pueblos cazadores, recolectores y agricultores tradicionales, considerados algunos de los modelos más cercanos al modo de vida ancestral que todavía existen. Entre ellos estaban los Hadza de Tanzania, los Aché de Paraguay, los Hiwi de Venezuela y los Huansi del desierto del Kalahari. Eran comunidades sin hospitales modernos, antibióticos ni supermercados. Aún así, el estudio encontró que quienes superaban los primeros años de vida solían alcanzar con frecuencia edades comprendidas entre los 68 y 78 años. Muy lejos de aquel supuesto límite de los 30. Ese resultado cambia por completo la imagen que solemos tener de la prehistoria. Durante mucho tiempo imaginamos un mundo donde las personas nacían, cazaban unos pocos años y morían antes de envejecer. Sin embargo, la evidencia apunta a otra realidad. Los adultos mayores no eran una excepción extraordinaria. Si lograban superar los riesgos de la infancia y otros peligros tempranos, llegar a la vejez era algo mucho más habitual de lo que solemos creer. La arqueología refuerza esa idea. Cuando los especialistas analizan restos humanos antiguos, pueden estimar la edad observando el desgaste de los dientes, el estado de las articulaciones, la fusión de los huesos y otros cambios propios del envejecimiento. Una y otra vez aparecen esqueletos pertenecientes a personas que vivieron muchas décadas. Los huesos no cuentan historias populares. Conservan la evidencia de lo que realmente ocurrió. Pero hay una pregunta todavía más interesante. Si conseguir alimento exigía tanto esfuerzo y cada recurso era valioso, ¿por qué mantener con vida a alguien que ya no podía cazar como antes? Desde una visión puramente física parecería una desventaja. Sin embargo, la arqueología demuestra lo contrario. El ejemplo más famoso es el del viejo de Shanidar, un neandertal descubierto en Irak que vivió hasta los 45 años, una edad avanzadísima para su época y condición peculiar. Los análisis revelaron que sufrió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó parcialmente ciego, tenía un brazo amputado y padecía una artritis severa. No podía cazar ni defenderse por sí mismo. Si sobrevivió durante años con esas heridas, fue porque su comunidad lo alimentó, lo protegió y lo cuidó. Eso sugiere que el verdadero valor de un anciano iba mucho más allá de la fuerza o la velocidad. Pero si retrocedemos aún más en el tiempo, en el yacimiento de Dmanisi, en Georgia,
Se descubrió el cráneo de un ancestro humano de hace casi 1,8 millones de años. Era un anciano que había perdido prácticamente todos sus dientes mucho antes de morir. En un mundo salvaje sin fuego ni herramientas complejas, donde la comida era carne cruda y plantas fibrosas, este individuo habría muerto de hambre de inmediato. Si logró sobrevivir años sin poder masticar, fue porque su grupo procesaba la comida para él y lo alimentaba de forma preferencial. Entonces, ¿por qué se tomaban tanta molestia en protegerlos? En una época sin escritura, mapas o libros, el conocimiento dependía por completo de la memoria humana. Los ancianos recordaban dónde encontrar agua durante las sequías, qué plantas podían curar una enfermedad, cuándo migraban los animales o qué rutas convenía evitar. Eran la biblioteca de la comunidad. Perder a uno de ellos significaba perder décadas de experiencia acumulada que no existía en ningún otro lugar. Perder a un anciano era perder una biblioteca viviente. Esa importancia de los mayores incluso aparece reflejada en una de las hipótesis más conocidas de la biología evolutiva, la hipótesis de la abuela. A finales de la década de 1990, la antropóloga Kristen Hawkes y sus colaboradores, tras estudiar a los Hadza de Tanzania, propusieron que las mujeres mayores aumentaban las probabilidades de supervivencia de sus nietos al ayudar a conseguir alimento y cuidar de ellos, favoreciendo así el éxito de toda la familia. A primera vista puede parecer extraño que los seres humanos vivan muchos años después de dejar de reproducirse. En la mayoría de los animales, la reproducción continúa prácticamente hasta el final de la vida. Sin embargo, en nuestra especie ocurre algo distinto. Según la hipótesis de la abuela, esa larga etapa permitió que los mayores ayudaran a criar nuevas generaciones, aumentando las posibilidades de que más descendientes sobrevivieran y transmitieran sus genes. Claro que eso no significa que la vida fuera sencilla. El pasado estaba lleno de peligros reales. Para muchas mujeres, el parto era una de las situaciones más arriesgadas de toda su vida. Sin cesáreas, antibióticos ni transfusiones, una complicación podía resultar mortal tanto para la madre como para el bebé. A eso se sumaban infecciones, heridas, hambre, accidentes, depredadores y conflictos entre grupos humanos. La diferencia es que esos peligros no convertían los 30 años en un límite biológico. Eran obstáculos que había que superar. Si una persona sobrevivía a la infancia, evitaba una infección grave y lograba atravesar los años de mayor riesgo, todavía tenía por delante muchas posibilidades de alcanzar la vejez. El camino era incierto, pero estaba muy lejos de terminar automáticamente al cumplir 3 décadas de vida. Y ni siquiera hace falta quedarnos únicamente con la prehistoria para comprobarlo. Cuando aparecen las primeras civilizaciones que dejaron registros escritos, la historia sigue contando exactamente lo mismo. Ya no dependemos solo de huesos o estudios demográficos. Ahora también podemos seguir la vida de personas reales que alcanzaron edades avanzadas y comprobar que la vejez seguía formando parte de la experiencia humana. En la antigua Grecia, Sócrates tenía cerca de 70 años cuando fue ejecutado en el 399 a.C. Platón vivió alrededor de los 80 y Sófocles habría alcanzado aproximadamente los 90. En Roma sucede algo parecido. Incluso la palabra senado proviene del latín senex, que significa anciano. Resulta difícil imaginar una institución tan importante con ese nombre si llegar a viejo hubiera sido algo realmente excepcional. Entonces, la próxima vez que escuches que los humanos antiguos morían a los 30 años, recuerda que esa frase nació de interpretar mal una estadística, no de describir cómo vivían realmente nuestros antepasados. Muchos de ellos alcanzaron la vejez, conservaron conocimientos, guiaron a sus comunidades y ayudaron a que las siguientes generaciones sobrevivieran. Quizá por eso, después de miles de años de evolución, los ancianos siguen representando algo más que el paso del tiempo. Son personas que acumulan experiencias, errores, aprendizajes e historias que ningún libro puede reemplazar. Por eso, cuando escuches a uno de ellos hablar, no solo estarás oyendo recuerdos del pasado, sino una de las formas más antiguas y efectivas en que nuestra especie ha logrado transmitir el conocimiento.